Encantado de estar nuevamente platicando un poquito sobre la salud. Este programa va a ser de mucha información referente a lo que es el inmunocal y lo que tiene que ver con el asma. Por favor, ponme ahí de dónde me estás escuchando. Yo estoy acá en Chiapas, México. ¿De dónde me escuchas? Creo que hay gente de Colombia, gente de Perú, creo que hay gente de Estados Unidos. Ponme ahí en el chat de dónde te estás comunicando, de dónde me estás escuchando. Para mí me da mucha alegría ver que estamos de varios países y de hecho de varios estados en la República Mexicana. Bienvenidos todos. La misión de esta charla simplemente es llevarte un poquito por encima de lo que es el tema de el asma. Es un tema complejo. Allá nos dicen que nos ven en Perú, en Guayaquil, en ¿dónde más? En Chicago, Colombia, en fin. Bienvenidos todos. Después de esta dinámica de donde nos escuchan, vamos a poner el número 1111 para darle bienvenida a todas las personas que están por primera vez escuchando sobre el inmunocal, sobre el nutracéutico. Así es que 1111 para darle la bienvenida a todos los que están por primera vez. Créeme que te va a cambiar la vida esta información que te voy a presentar el día de hoy. Como te decía, me llamo Chema Dujano, soy médico cirujano, pero fíjate que desde hace 6 años encontramos una manera diferente de mejorar la salud de las personas y obviamente el asma es una de las patologías donde más nos ayuda. Vamos a empezar compartiendo nuestra pantalla y espero que también todos estemos al 100. Bueno, entonces el asma, vamos a hablar sobre el asma, creo que por ahí ya empezó a aparecer la pantalla. Nada más quiero llegar a la... Ahí estamos en la presentación. Bueno, estamos en vivo, así es que esto es parte de lo que se vive en una presentación de verdad. Bueno, ahí estamos. Entonces, nuestro tema de hoy, a través de este programa Vive tus sueños hoy, que es está detrás de cámaras Néstor, que la verdad es que también le quiero agradecer, siempre está en todos los eventos, está puntual, es una persona muy profesional y le envío un saludo a Néstor. Y también agradecerle al doctor Ricardo García Pelayo, que es el médico, prácticamente nuestro mentor, quien trajo esta oportunidad a México, que nos da la confianza de estar hablando a varios médicos todos los domingos a las 6 de la tarde sobre el inmunocal y alguna patología o alguna experiencia clínica que tengamos con ellos. Quédense hasta el final porque hay dos sorpresas al final, así es que empecemos hablando del asma, ¿no? El asma, vamos a hablar un poquito de México en el asma. Se dice que más o menos se estima entre un 5 y 12% de la población mexicana padece de asma. Y estamos hablando de que se ve poquito, de 5 o 12%, pero hablamos aproximadamente de 8.5 millones de personas que tienen asma. De hecho, estoy dando consultas hoy y me tocó atender a una persona que tiene un cuadro gripal, pero está ya complicándose con el tema de su asma, ¿no? Más o menos se registran entre 1.300 y 1.500 muertes por año debido al asma, o sea que también es algo que puede ser benigno, pero en unos casos también puede llevar incluso a la muerte de las personas. Y el año del 2022, que fueron las últimas cifras que encontré, se tuvieron 137,000 casos de asma, especialmente en niños entre 5 y 9 años. Y pasa algo curioso, al inicio son los varones que tienen un poquito más de incidencia, de los 5 a los 14 ya son las mujercitas, se achaca un poquito al tema hormonal y posteriormente en los adultos son las mujeres nuevamente que tienen un poquito más incidencia, ¿no? Pero ¿qué cosa es el asma? ¿De qué estamos hablando? Es una enfermedad crónica inflamatoria de las vías respiratorias. Hablamos de las vías respiratorias desde tu nariz y llevamos ese aire, ese oxígeno que estamos respirando todos los días hacia los pulmones y obviamente en todo el trayecto tenemos ahí un conjunto de órganos y justamente en esos órganos, preferentemente en los bronquios, es donde se lleva esta inflamación persistente. Hablamos también de que otra característica es la hiperreactividad bronquial. Es un estímulo exagerado hacia el polvo, al humo, a las infecciones, al frío, a los olores fuertes, el perfume. Una persona que tiene asma, cuando huele cualquiera de estas cosas, sus bronquios se enojan, por así decirlo, se empiezan a inflamar, se empiezan a tener mucha inflamación y obviamente eso no ayuda a que la persona respire correctamente a tal grado que puede llegar a una obstrucción variable irreversible del flujo de aire. Estos bronquios se van a cerrar literalmente no van a permitir la entrada del aire y el paciente obviamente va a sentir que le falta aire. Como ves acá en la imagen, tenemos una vía respiratoria normal, está desinflamada, entra el aire alrededor de ese tubito, tenemos ahí una mucosa muy finita justamente, pero cuando tenemos asma, cuando tenemos una hiperactividad bronquial, se hincha, se inflama y mira,
¿Cuánto aire pasa cuando ya está inflamado? Prácticamente nada, y eso hace que la persona tenga esa dificultad respiratoria, ¿no? Se dice que hay causas predisponentes, se llama atopia, aquella alergia. Las personas que tienen alergia pueden tener como factor predisponente eso, o dijimos que en el sexo masculino al inicio y femenino después, puede ser de los factores que van a predisponer a que alguien tenga asma. Pero también hay otros, como los alergenos, por ejemplo, ¿no? Los famosos ácaros de los animales, el polvo, el aire, el hongo, el polen, en fin, incluso medicamentos como las aspirinas y otros antiinflamatorios no esteroideos y sensibilizaciones ocupacionales. Hay personas que utilizan thinner, por ejemplo, para poder pintar, en fin, todo eso, cualquier cosa que tú puedas inhalar puede desencadenar un cuadro de asma. Hay otros factores que contribuyen, como las infecciones respiratorias. La paciente que vio hoy tiene una gripa, que una persona que no tiene problemas de asma, pues es una gripa que te deja con un poquito de moquito, dolor de cabeza, quizás fiebre a veces, y te puede dejar en cama un ratito, pero cuando tenemos asma, se agrega esta hiperreactividad, se hinchan los pulmones y eso complica al paciente con un cuadro típico de gripa, se puede complicar, ¿no? El bajo peso al nacer, ¿sí? La dieta, una mala dieta, comer muchas carbohidratos, grasas, o lo que sabemos que no debemos de comer, pizza, hamburguesa y demás, ¿no? Contaminación del aire, imagínate quien vive en la Ciudad de México, por ejemplo, tiene muchísimos contaminantes y eso obviamente lo estamos respirando. El tabaquismo, ya sea el que fuma, imagínate cuántos tóxicos está llevando a sus pulmones, o el pasivo, aquella persona que está cerca de alguien que está fumando, está también respirando esas toxinas, esas humo que tiene el cigarro, que obviamente va a desencadenar en esta hiperreactividad de los broncos y se van a cerrar, se van a llenar de moco y no va a permitir una buena respiración. Y factores desencadenantes como los alergenos, infecciones respiratorias, el ejercicio, inclusive la hiperventilación, el frío y cómo combatimos al frío, se hace frío ni nada más. Por eso es importante que estas personas conozcan esta información que vamos a presentarles hoy día porque es muy, muy valiosa. Entonces, hay por acá algoritmos para ver quién es y quién no tiene asma. No me voy a meter mucho acá. Se puede hacer una espirometría, que es una prueba donde soplas y ves qué tanto pueden tus pulmones estar teniendo depresión. En fin, no me quiero meter con esta parte del diagnóstico porque hay muchas formas de tratar. Hay algunas reglas, por así decirlo. Hay, de hecho, a veces hasta hay hasta una serie de tests que hacen los pediatras o los médicos y de esa manera vamos llegando a quién tiene asma. Pero usualmente sospechamos de asma cuando alguien tiene tos recurrente, están tose y tose y tose. Habitualmente esta tos es en la noche o en la madrugada. En la mañana, cuando está frío, cuando está fresco, están tos y tose. Y si te acercas a las personas, incluso puedes escuchar ese sí, sí, silbidito que tiene a la hora de respirar. Se escucha, ¿no? A veces se escucha hasta a distancia. Y si no, cuando te pegas tu oreja hacia el tórax, podemos escuchar este silbido o sibilancias, como le llamamos, al respirar. Puede haber dificultad para respirar, esta disnea, ¿no? Hay disneas, se refiere a cuando tú caminas y sientes que te falta el aire, no puedes correr o caminas una cuadra y ya no puedes. ¿Por qué? Porque los bronquios están cerrados, ¿no? Esta disnea puede ser hasta de caminar de tu cuarto hacia el baño y eso obviamente estamos hablando de algo más grave, ¿no? Sensación de opresión, como no puedes respirar, sientes que tu pecho te aprieta, más o menos como si te estuvieran apretando. Y en esta imagen que me encantó, viene ahí cómo son los bronquios cuando estamos normales, los músculos están relajados, las vías aéreas están abiertas, pero cuando tenemos asma, estos músculos van a empezar a hincharse, van a empezar a tener una vasoconstricción, hay exceso de moco, hay una pared inflamada y engrosada, y cuando hablamos de una crisis asmática severa, hay un broncoespasmo, se cierran, los músculos se tensan, ¿sí? Mucho moco, una pared muy inflamada, engrosada, y obviamente que esto puede ser algo delicado y algo grave. Grosso modo, el tratamiento se va a clasificar en leve, moderado y severo, y cuando pone en riesgo la vida, cuando estamos leve, pues se utiliza el famoso salbutamol, ese Sprite, que tiene su gracia para poder inhalarlo. Hay gente que se lo pone y queda en la boca. Hay que respirarlo para que llegue a abrir justamente los bronquios que están obviamente inflamados. Se utilizan esteroides, la metilfenisolona o la prednisolona se pueden utilizar. Es el butamol, la hidrocortisona y otras más se utilizan cuando es moderado y se agrega el oxígeno
Incluso se le puede agregar ya budesonida, sulfato de magnesio, otros medicamentos. Y cuando esto es grave, cuando no puede respirar, ya le pusiste inhaladores, ya le pusimos y no mejora, pues obviamente tiene que entrar a soporte ventilatorio, perdón, a una unidad de cuidados intensivos, intubación y demás, ¿no? Así más o menos es lo que pasa de menos a más en el paciente que tiene asma. Entonces, hay buena respuesta, ok, ya se va con esteroides, se va con algún inhalador, o bien puede quedar hospitalizado para utilizar oxigenoterapia y lo que es todo lo que es el problema dentro de terapia con muchos medicamentos. Y vamos a ver pacientes, como te decía, con un Sprite, ¿sí? Que se puede utilizar de manera ambulatoria en casa, puede utilizarse un tubo. Ese tubo que se utiliza porque los niños no pueden aspirar, entonces le aprietas ahí y hiperventila a los niñitos y ya pueden tener un poquito más de dosis de los fármacos, de los medicamentos, ¿sí? Enhancer. Tenemos acá también las nebulizaciones, ¿no? Con un aparatito y saca un humito que trae medicamentos, que trae también humedad, que eso ayuda a desinflamar los bronquios, o también intravenoso. Y ya dijimos que también cuando se pone grave la situación, tiene que ser en terapia intensiva. Ok, en esta imagen vemos, grosso modo, qué es lo que pasa. Por eso le digo, es un poquito complejo explicar, pero qué es lo que pasa cuando la persona respira y se lleva aire, polen, polvo, humo, cualquier cosa hacia los bronquios, empieza a haber un mecanismo de reacción, las defensas empiezan a trabajar mal. ¿Qué está mal en el paciente asmático? Las defensas se empiezan a alocar, por así decirte, empiezan a producir citoquinas, factores de necrosis tumoral, empiezan a desencadenar una serie de cosas que empieza justamente a inflamar las vías respiratorias y se pone mal. Entonces, es un poquito complejo explicar esta parte. Lo único que quiero decirte acá es que estas células y del sistema inmunitario, como los mastocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, las células dendríticas, los monocitos y macrófagos, también las células adaptativas, como los linfocitos helpers, los linfocitos B, las inmunoglobulinas, las citoquinas, todos estos van a participar de una manera activa, ¿sí? Y prácticamente no van a tener control hasta que agregamos justamente un antiinflamatorio no esteroideo y obviamente otros fármacos, ¿no? Aquí me voy a saltar esta parte, está un poquito complejo, pero a donde quiero llegar es lo siguiente, ¿no? Es importante el tema de los antioxidantes y lo que es el estrés oxidativo, porque prácticamente estamos produciendo estrés oxidativo todos los seres humanos hoy día y una célula normal que es atacada por radicales libres va a funcionar mal, va a caer en algo que se llama disfunción celular y es lo que le pasa justamente al sistema inmunológico y es lo que le pasa justamente a las células que están involucradas en todo lo que es el tracto respiratorio. Entonces, por eso se da esta inflamación. Entonces, básicamente, el estrés oxidativo y la inflamación van de la mano. No es lo mismo, pero prácticamente una va unida a la otra, siempre van unidas. ¿Y qué es lo que pasa? Que el estrés oxidativo hace que caiga en disfunción, la disfunción hace que las células empiecen a liberar citoquinas y estas citoquinas van a hacer que se inflame, esta inflamación va a provocar radicales libres y esto es un cuento de nunca acabar. Y esto por eso constantemente se están inflamando y hiperinflamando, ¿no? Cuando tuvimos pacientes en el COVID, por ejemplo, hubo una hiperinflamación, se hablaba de la famosa tormenta de citoquinas y justamente esa imagen ejemplifica un poquito de lo que es esta tormenta de citoquinas que se van a llevar a cabo dentro de las células y esto va a provocar inflamación, va a provocar esa vasoconstricción de los músculos y eso va a provocar obviamente esta reacción que tiene alocada o el asma. ¿Por qué? Porque si tenemos a 4 niños en una sala y alguien empieza a barrer, se va a levantar el polvo. Quizás 3 de ellos nada más como que les da comezoncita, alguno quizás estornude, pero uno se va a poner mal el que tiene asma, ¿no? Justamente porque somos diferentes todos, nuestras células trabajan diferentes, pero el paciente que tiene asma le da esta tormenta que estamos viendo acá. Entonces, vemos este cuadro de producción de radicales libres. Que nos va a llevar al estrés oxidativo, que nos va a llevar a inflamación, y esto es constantemente, y en estas vueltas y vueltas y vueltas que se da en estos procesos, hay daño celular y hay daño tisular, y finalmente el paciente que tiene asma crónica va a tener fibrosis en sus bronquios, va a tener fibrosis en el sistema respiratorio, y obviamente va a hacer que alguien tenga problemas de poca larga distancia o tenga otros problemas en los pulmones. Entonces, hablamos de la importancia, ¿sí?, de disminuir ese estrés oxidativo, porque tenemos aquí en esta imagen una célula normal, está siendo atacada por estos radicales libres y finalmente esa célula empieza a funcionar mal hasta que muere. De hecho, muere antes de tiempo.
porque está siendo dañada. Entonces, cuando tenemos estrés oxidativo, ¿qué se daña? Las proteínas, los ácidos nucleicos que están en el DNA, los lípidos, y esto, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Las membranas van a empezar a funcionar mal, ¿sí? Las proteínas van a funcionar mal, las mitocondrias van a funcionar mal, van a haber mutaciones del DNA porque pues ahora no hay control y por último nos llevaron a inflamación, inclusive a una neurodegeneración a largo plazo. Estos son daños provocados por el estrés oxidativo y ¿qué puedes tú sentir? ¿Sí? ¿Te has sentido así como con sueño, como que sin ganas de hacer nada? Empieza el día, te levantas y le pones 5 minutos más al teléfono, otros 5 minutos más porque no descansé bien, no dormí bien. Sientes cuando estás en el trabajo, así como que ya, ¿qué horas son? Ya quiero que acabe porque me quiero ir, me siento cansado, me siento fatigado. Pon mi número 11111 ahí, si te has sentido así, si te sientes con estrés, si te sientes mal, ¿sí? Aparentemente eres una persona sana, pero vivimos con esto constantemente. Tú comes y te da el famoso mal de puerco, te da sueñito, ¿no? Si eso te pasa, ponme número 1111 y mira lo que se puede sentir cuando tenemos este estrés oxidativo. Cansancio crónico, aunque duermas, no descansas, te levantas más cansado al parecer, dolores musculares, articulares, sin causa aparente, dolores de cabeza, que no es un dolor fuerte, una molestia que está ahí constantemente, problemas de memoria, ¿qué vine a hacer? ¿Qué día es hoy? Empezamos a tener esa nublada, esa mente nublada, no tenemos esa concentración que quisiéramos tener. Tenemos insomnio o un sueño poco reparador. Te digo, te levantas y como que parece que yo no hubiera dormido, ¿no? Que yo quisiera seguir durmiendo. Envejecimiento acelerado, te salen arrugas, manchitas en la piel, en el cabello, o te resfrías o te enfermas y te sientes mal, inflamación persistente, problemas digestivos como colitis, gastritis, intestino irritable, ansiedad, irritabilidad o cambios de ánimo. Todo esto significa que tienes estrés oxidativo. Y cuando esto se mantiene constantemente, se hace crónico y afecta especialmente alguna de las células, hablamos de que el estrés oxidativo puede causar disfunción de las células y dependiendo qué células estén alteradas, vamos a tener enfermedades. Si eso ocurriera en tu cerebro, infarto, cáncer, migraña, Parkinson, Alzheimer, autismo, imagínate, todo está ocasionado por el estrés oxidativo. Y esto va a ocasionar disfunción celular y eso ocurre en tus pulmones, asma, alergia, cáncer, hiperactividad bronquial. Si esto ocurre en tu sistema inmunológico, esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico, vitiligo y otras enfermedades autoinmunes. Si esto ocurre en tu piel, te vas a arrugar, te vas a manchar, psoriasis, dermatitis y prácticamente 90% de las enfermedades está involucrado el estrés oxidativo porque fue lo que fue a causar ese daño en la membrana, en las mitocondrias, en los organelos de la célula y eso hace que la célula empiece a trabajar mal y tú te sientas, como te decía, cansada, agotada, sin ganas de hacer nada, ¿no? Entonces, tan importante es el estrés oxidativo que cuando buscamos en esta página que es PubMed, que es pública, tú puedes entrar ahí, ponle tú a Google, PubMed, te va a aparecer esta página, dice acá que es la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y hasta arriba dice, es un sitio web oficial del gobierno de Estados Unidos. Tú le pones estrés oxidativo en inglés, te van a aparecer nada más y nada menos que 371.900 artículos médicos que hablan de esto. O sea que esto no lo inventé yo, esto está comprobado que el estrés oxidativo daña a la salud humana, por eso hay muchísimos artículos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo justamente donde hay mucha contaminación ambiental, ruido, smog, tenemos el humo del cigarro, el estrés laboral, que no duermes las 8 horas que se supone que debemos estar durmiendo y a veces no hay tiempo de cocinar, cómprate un pollo rostizado, cómprate algo en la calle, los niños quieren hamburguesa, pizza y si les haces eso todos los días, ellos lo van a preferir más que nada, ¿no? Nuestros campos están siendo fumigados con insecticidas, pesticidas, en fin, un montón de sustancias químicas y eso es lo que estamos comiendo. Y si nos da por sentarnos a ver series de Netflix horas, no estamos moviendo, no nos estamos ejercitando, también eso hace daño. Y si estás enfermo, estás produciendo también mucho estrés oxidativo, estás produciendo muchos radicales libres y tomar medicamentos también hace que se aumente justamente estos radicales libres. Cuando nos hacen estudios de laboratorio, sobre todo los de rayos X, de las tomografías y otros estudios, pueden provocar también esa radiación, pero no hay que ir hasta el extremo, ¿no? Todos cargamos ahí un teléfono celular que emite radiación, ¿sale? La famosa 5G hace daño y hasta eso ya está documentado. En fin, todo esto, el estilo de vida que tenemos hoy nos está llevando a que estos radicales libres anden por las nubes. La vida moderna prácticamente en todas las ciudades aumenta los radicales libres y hace que las células tengan estrés oxidativo. Y justamente ocasiona todas esas enfermedades que ya te dije,
pero también el envejecimiento prematuro. Dime tú quién quiere envejecer ya, ¿sí? Todo el mundo preferimos vernos mejor, sentirnos bien, pero pues los años no perdonan, van a pasar, van a pasar, van a pasar y cuando vengas a ver ya tienes muchos años. Entonces, tenemos este gran problema hoy día, muchísimos radicales libres. ¿Y qué crees? La contraparte, lo que controla los radicales libres se llaman antioxidantes. Y esa palabra lo has escuchado y lo vas a escuchar cada vez más. Tenemos ese desequilibrio que nos va a llevar a estrés oxidativo. Entonces, ¿qué son los antioxidantes? Ahorita les voy a explicar. Tenemos ahí el radical libre, que son moléculas que en su última órbita solamente tienen un electrón y si se quedan solos van a ocasionar daños y daños y daños constantemente a la célula hasta que la célula enferme, ¿sí? Y si esa célula, estamos hablando que es de los bronquios, de la nariz, de todo el tracto respiratorio, se va a inflamar y va a ocasionar una hiperactividad bronquial que puede terminar en un asma, ¿no? En este caso. Entonces, quien nos haya puesto aquí en la tierra, llámale como tú quieras, naturaleza, llámale como se te ocurra, ¿sí? Como tú creas, ¿sí? Nos puso en las frutas y verduras crudas antioxidantes. Y estos antioxidantes tienen muchos electrones en la última órbita, le regala uno al radical libre y se estabiliza y esa célula sana, ¿sale? Entonces queda un átomo sano, ¿no? Ya no nos hizo daño, ya no es malo, ¿sí? Ahora, ¿qué se va a producir? Se va a producir algo muy bonito que aquí vas a ver en esta gráfica. GSH es glutatión, que es el mejor de los antioxidantes, el antioxidante maestro, y ahí vemos al GSH y a un lado tenemos al hidroxilo. El hidroxilo es un radical libre dañino, es el más frecuente, es el que más daño nos hace, y el glutatión, ¿qué hace? Le regala segunda fila, le regala un electrón de hidrógeno. Entonces se forma H2O. ¿Qué cosa es H2O? Es agua y el agua no nos daña. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo hoy día? Comiendo muchísimos antioxidantes, pero ¿cuántas frutas y verduras comiste hoy? Te pregunto, ¿cuántas frutas y verduras comiste hoy y ayer y antier? ¿Por qué crees que nos estamos enfermando cada vez más? ¿Sale? De ahí la importancia de mejorar nuestro sistema antioxidante a través de la vitamina E, la vitamina C, los betacarotenos, los flavonoides, el licopeno. Estos los vamos a comer ¿en dónde? Frutas y verduras crudas. Pero también nuestro cuerpo es capaz de producir sus propios antioxidantes endógenos como el glutatión, como la superoximetasa y la catalasa, y se van a producir siempre y cuando le des con qué puedan formarse. Si tú no le das con qué, no se va a formar. Si tú quieres hacer un pastel solamente utilizando huevos de harina, no te va a quedar un buen pastel. Necesitamos darle todo el aporte de las células para que se reparen y sean capaces de producir este famoso glutatión, es el antioxidante maestro, el más importante de los antioxidantes. De hecho, es la segunda molécula más importante después del agua, así es que te recomiendo comer frutas y verduras de preferencia crudas, que es lo que deberíamos estar haciendo como ser humano. Si no nos hubiéramos civilizado, viviríamos allá en el monte, allá con los animalitos, comiendo lo que comen los animalitos. Ellos se comen entre ellos, comen carne cruda, huevos crudos, leche bronca, lactancia materna, vegetales crudos, y hoy ya no hacemos eso. A quien le tocó tomar leche bronca fue a nuestros abuelos, y nuestros abuelos vivían 90, 100 o más de 100 años, ¿sí? Y hoy día no ocurre eso, hoy nos estamos infartando de los 40 años en adelante. ¿Y por qué crees que está pasando esto? Porque estamos dejando de producir el glutatión. El glutatión es tan importante que vamos a encontrar no uno, ni dos, ni 50 artículos, 195,000 artículos que hablan de este famoso antioxidante maestro que tenemos que producirlo. Pero ¿cómo le hacemos? Dice el doctor Jimmy Goodman, que es una sustancia fabricada naturalmente por las células de nuestro organismo para combatir enfermedades y el envejecimiento. ¿Algún interesado en mejorar su salud o en detener el envejecimiento? Yo tenía canas en ambos lados, hoy día ya prácticamente no tengo, después de estar utilizando este famoso glutatión, que es un tripéptido, solo son 3 aminoácidos que se unen, que se llaman cisteína, glicina y glutamato. Pero ¿qué crees? La glicina y el glutamato lo consumimos prácticamente en muchos alimentos en la vida diaria. Cuando tú comes un alimento cocinado puede traer glutamato y cisteína y eso abunda. El tema es que la cisteína tiene que ser cruda y ya te dije que deberíamos estar tomando leche bronca, carne cruda, huevos crudos, lactancia materna y vegetales crudos. Y como no lo estamos haciendo, ya no comemos eso del diario, no tenemos cisteína, por lo tanto no se forma el glutatión. Entonces, ¿qué crees que tenemos que hacer hoy día? Agregarle un precursor, agregarle la cisteína para que nuestras células produzcan este glutatión, ¿sale? Y este glutatión es de vital importancia, ¿no? Gracias a que este glutatión se mantenga en cantidades correctas, va a trabajar perfectamente bien la vitamina C, la vitamina E. ¿Por qué? Porque se le llama antioxidante maestro. ¿Por qué? Porque si tú llegas a un salón de niños de sexto de primaria
y te acercas, créeme que no van a estar sentaditos y calladitos, van a estar brincando, jugando y corriendo, y así está la vitamina C, la vitamina E y el jugo verde que te tomaste en la mañana, pero no tiene una función correcta. Cuando tú elevas el glutatión, le dices, ¿sabes qué? Tu vitamina C, vete directamente a producir colágeno para la piel. A ver, tu vitamina E vas a ir a detener el cáncer de mama y así. Entonces lo va colocando y va haciendo mejor función de los demás antioxidantes, de tal manera que cuando trabaja nuestro sistema antioxidante comandado por el glutatión, el estrés oxidativo se reduce o se elimina de tu vida. ¿Y qué crees que pasa con todas esas enfermedades? También se reducen y también las estás previniendo. Y si ya tienes una como el asma, ¿qué pasa? Ese es el tema de hoy. Dice por acá la autora de este libro, Jean Carper, que dice que se llama su libro Detén el envejecimiento ahora. Dice acá, debes aumentar tus niveles de glutatión si quieres mantener tu juventud y vivir más tiempo. Los altos niveles de glutatión predicen una buena salud. Los bajos niveles de glutatión predicen una enfermedad temprana y muerte, específicamente cuando hablamos de Alzheimer y Parkinson. Entonces, te voy a hablar que este laboratorio canadiense llamado Immunotech tiene 48 años de fundado. Ya buscaron todas las alternativas de cómo formar el glutatión y qué crees, dieron con un nutracéutico llamado Immunocal. Este médico, el doctor Gustavo Bonos y la doctora Patricia Conchaven, ellos se pasaron 25 años de investigación, experimentación, hasta tener ahí un nutracéutico que es capaz de elevar los niveles de glutatión. Pero se acerca el doctor que ves a un lado, el doctor Goldrock, y él hace una versión mejorada de esto, de tal manera que le agradecemos y le aplaudimos acá a Chona y a Lola, que son las vacas de donde se extrae la leche bronquia, y esa leche bronca a través de biotecnología separan la lactosa, la albúmina, la lactoferrina, y aquí tenemos una comparativo de la cisteína que ves hasta abajo, que la leche de vaca requiere las vacas 6.4, pero los seres humanos necesitamos 38.7, de tal manera que un sobre de inmunocal ya viene humanizada, que ya viene para uso humano. Un sobre de inmunocal trae 10 gramos de cisteína, que equivaldría aproximadamente a 3 litros de leche bronca de pura cisteína o a 900 mililitros de leche materna aproximadamente, y que se le dice que es el precursor de glutatión, o se le dice también donador de cisteína, porque ¿qué cosa es el inmunocal? Es cisteína consolidada, bioactiva y maternizada, y justamente aporta la cisteína que requieren las células para formar el glutatión. Una vez formado el glutatión, no entra a la célula, no funciona. Por lo tanto, si te dicen que hay glutatión en jarabe, en gotas, sublingual, no funciona. Inmunotech tiene 48 años, ya buscaron por todas las alternativas y la única que funciona es agregar el precursor. Y de hecho viene enlazada, viene unida a través de un enlace de sulfuro que lo hace justamente que sea un nutracéutico patentado. Entonces tenemos acá las funciones principales del glutatión. Hay más de 1500 funciones, pero vamos a enumerar acá 4 a través de una idea, si es el acróstico. Inmunológico, hace que las defensas trabajen correctamente. ¿Y qué pasa en el asma? Las defensas están alocadas, están trabajando un montón mal y están provocando inflamación, citoquinas, están haciendo un merequetengue ahí con las interleuquinas, y eso está produciendo inflamación. Repara el DNA y es vital. ¿Por qué se da el cáncer? Porque justamente el DNA mutó, se alteró, cambió y ahora da origen a un tejido que no tiene nada que ver ahí. Y a ratito se maligniza, esto ya no tiene control, ya no tiene, pues prácticamente invade todo tu cuerpo y termina con tu vida, ¿no? Entonces, esto repara el DNA para que no tengas cáncer, por eso tiene patentes que ahorita las voy a mencionar. Desintoxica tus células, te da más energía y, como te había dicho, es el antioxidante maestro. Así es que tener niveles óptimos de glutatión es igual a tener salud, y cuando caen estos niveles tenemos enfermedades. Así es que ya te había comentado que hay diferentes maneras de presentación en el mercado porque se puso de moda el glutatión, pero ¿qué crees? Solamente funcionan dos. La N-acetilcisteína o NAC, que es un medicamento, es un fármaco que utilizamos los médicos en urgencia, especialmente para atender los casos de intoxicación por paracetamol, pero es un medicamento intravenoso que solamente tiene pocos minutos de vida útil dentro del torrente sanguíneo. O la otra, que es el suero sin desnaturalizar llamado Immunocal. No hay más, es el único que eleva los niveles de glutatión, ¿sí? Entonces, si buscamos estrés oxidativo y asma, vamos a encontrar 2.600 artículos, no es poca cosa. Cada artículo pasa por una serie de estudios, de procedimientos, y no publican cualquier cosa acá, algo que ya está comprobado por la ciencia, y cuando vamos a buscar justamente qué relación hay entre el estrés oxidativo y el asma, encontramos muchos. Aquí tenemos uno que dice: el estrés oxidativo
y antioxidantes en la evolución y el manejo del asma en pediatría. Esto fue de 31 de octubre del año pasado, ¿sí? Por estos científicos que estuves acá. Y cuando hablamos de revisar artículos, tenemos que leer textualmente, ¿no? Porque no es lo que yo diga o lo que yo haya entendido. Dice acá el papel de las especies reactivas de oxígeno en la patogenia del asma bronquial. O sea, ¿en qué afecta a los radicales libres al asma bronquial? Los humanos tienen muchos sistemas complejos, circulatorios y respiratorios y neuroendocrino que aseguran los niveles constantes de oxígeno. Los pulmones son particularmente vulnerables al estrés oxidativo debido a los altos niveles de oxígeno ambiental y la exposición a patógenos y oxidantes. Los radicales libres y las especies reactivas de nitrógeno pueden ocasionar destrucción oxidativa del DNA, los lípidos y los carbohidratos y las proteínas, contribuyendo al desarrollo y la progresión del asma. ¿Sí? Entonces, aquí está lo que yo te decía, y si esto no se controla, va a provocar este daño a la larga y te va a provocar enfermedad obstructiva crónica o llamado EPOC, ¿no? Entonces, eso es lo que está, yo te lo comenté antes, aquí ya está descrito en los artículos, y dice acá, en general los niveles de glutatión son más bajos en las células séricas y pulmonares de adultos diagnosticados con asma. O sea que en el asma están bajos los niveles de glutatión. ¿Sí? El nivel de glutatión también es bajo en el aire exhalado, pero este nivel aumentará con el inicio de los corticoides orales. También, para que funcionen bien esos inhaladores que tienen esteroides, es necesario que esté funcionando también el glutatión. Y si tú tienes tu glutatión bajo y te pones estos esteroides, no van a funcionar igual. Eso ya está estudiado. Pero ¿qué crees? No solamente el glutatión es importante, también es importante el NRF2, ese gen que se activa para mejorar la función pulmonar. Dice acá el factor nuclear eritrogeno NF2 es un factor de transcripción que regula la expresión de genes asociados a la protección de las células del estrés oxidativo y su daño. Sabemos que este NRF2 también actúa como antioxidante y es fundamental para que funcione correctamente también el glutatión. Pero si no tienes cómo formar el glutatión, no tiene caso que tú lo estés estimulando con algo que no existe, ¿no? La deficiencia de glutatión se ha asociado con el asma. Eso es lo que dicen los artículos y en especial este dice que los antioxidantes funcionan para detener justamente el daño en el caso del asma y que una persona asmática debería estar tomando sustancias o alimentos que tengan resveratrol como las uvas, arándanos, cacahuate, chocolate amargo, pistachos, vino tinto, pero no mucho, una copita nada más, el cacao, el té, cebollas, uvas, moras, o sea, general frutas y verduras de preferentemente crudas, manzanas, peras, cerezas, y eso es recomendable para los pacientes que tienen asma. Los antioxidantes sintéticos como la vitamina E, la vitamina C y los minerales como el zinc, y especialmente los compuestos flavonoides, han demostrado ser eficaces en numerosos estudios realizados en población pediátrica que podrían convertirse en las moléculas terapéuticas para las enfermedades inflamatorias pulmonares, no solo por sus propiedades de internalización de radicales de oxígeno y nitrógeno, sino también por los efectos moduladores de las vías de la señalización celular relacionados con la inflamación y la patología pulmonar. Se ha demostrado que una mayor ingesta de antioxidantes en la dieta en la primera infancia, 5 porciones de frutas y verduras según la recomendación de la OMS, puede prevenir la disminución de la función pulmonar durante de la adolescencia. Aunque dice acá que el uso terapéutico de antioxidantes del asma aún no ha sido recomendado por GINA, que es una asociación internacional específicamente responsable de tratar el asma y dicen que ellos todavía no lo han investigado. ¿Por qué crees? Ellos van a vendernos medicamentos, fármacos. Por eso esto de tomar arándanos, de comer manzanas, de comer frutas y verduras no es negocio, ¿verdad? Perdón por emitir mi juicio, perdón, pero es la verdad. Entonces, muchos de los alimentos, mucho de nuestras maneras de curarnos tiene que ser a través de la naturaleza. Decía el padre de la medicina moderna, Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. O sea, ¿han escuchado eso? Bueno, dice acá, nutracéuticos y estrés oxidativo mitocondrial, cerrando la brecha para el tratamiento del asma. Este es un artículo del 2022. Y aquí nos dice que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada principalmente por inflamación y broncoconstricción reversible. Actualmente es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. El estrés oxidativo complica aún más la patología de la enfermedad. Otra vez el estrés oxidativo dañando justamente las vías respiratorias. Las estrategias de tratamiento actuales para el asma implican principalmente el uso de agentes antiinflamatorios y broncodilatadores. Sin embargo, el uso a largo plazo de dichos medicamentos se asocia con efectos adversos graves y complicaciones. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de desarrollar modalidades de tratamientos nuevas y novedosas y seguras para el tratamiento de asma. Y justamente por eso estamos acá esta tarde dándote alguna otra pauta. No quiero meterme con esto de que es un poquito de bioquímica, pero cuando tú ves GSH es glutatión justamente a nivel mitocondrial
Y cuando tú ves ROS es justamente los radicales libres, ¿no? Entonces, la mitocondria sufre la mitocondria a través de este estrés oxidativo y empieza a funcionar mal también y va a ocasionar, obviamente, una eosinofilia, van a haber ahí hiperactividad de muchas sus células, perdón, inflamatorias, en fin. Esta extensa literatura se desprende claramente que el estrés oxidativo y el desequilibrio de entre los sistemas antioxidantes y oxidantes juegan un papel importante en la iniciación y progresión de la enfermedad del asma. Dado el desequilibrio entre los sistemas antioxidantes y oxidantes no está controlado, perdón, por los sistemas antioxidantes endógenos y es muy especial identificar el antioxidante exógeno que puede restablecer el equilibrio. Por lo tanto, la identificación de nuevos agentes farmacológicos podrían establecer el equilibrio entre los sistemas antioxidantes y oxidantes que se convertirían en una alternativa de terapia actual que está utilizando limitaciones debido a mala respuesta y efectos adversos. Pero ¿qué crees? No vamos a hablar de fármacos, vamos a hablar de la natural. Y en esto de lo natural encontramos este artículo que dice ingredientes naturales en la regulación de la peroxidación lipídica normal. ¿Qué es la peroxidación lipídica? Es la oxidación de los lípidos. Una terapia potencial para las enfermedades pulmonares. Aquí no me mencionan una, mencionan muchas enfermedades pulmonares y obviamente toman un pedacito y van a estudiar la bioquímica, qué es lo que pasa acá. Desde arriba ya venimos con radicales libres. ROS, ROS por todos lados y en medio, en el centro, tenemos glutatión. ¿Sale? Por eso es importantísimo mantener los niveles elevados de glutatión en la persona que tiene asma y esta imagen me encantó. Al centro vemos la peroxidación lipídica, que es la oxidación justamente de los lípidos que van a darle, obviamente, este aumento grande de radicales libres, pero van a dañar, ¿sí?, la membrana fosfolípida que tiene justamente las células, las proteínas y el DNA. Y esto va a llevar a necrosis celular, muerte de las células, y esto va a ocasionar principalmente daño a proteínas, al DNA y a fosfolípidos, a daños agudos del pulmón, asma, y esta necrosis te va a llevar a EPOC, te va a llevar a fibrosis pulmonar, y hablamos de radicales libres, a cáncer de pulmones y a hipertensión pulmonar arterial. Imagínate qué importantísimo es controlar el estrés oxidativo. Acá en otra gráfica igual. En fin, no quiero abrumarlos con tanta información. Todo esto lo pueden buscar ustedes en PubMed, glutatión y asma. Y dice acá, la regulación de la peroxidación lipídica por ingredientes naturales en el asma se logra principalmente mejorando el sistema antioxidante y reduciendo la inflamación de las células epiteliales traqueales, perdón. En fin, hay más información y si buscamos glutatión y asma específicamente, hay más de 1115 artículos médicos. Dice el estrés oxidativo en pacientes con asma y su relación con el asma no controlada. Este fue un estudio donde fueron a contabilizar cuánto tenían de glutatión los pacientes sanos, que es la barra negra que tú ves ahí, y a un lado tenemos pacientes asintomáticos y pacientes con asma. El glutatión en ellos está bajo, y mientras que en las personas sanas está alta. Y quizás cambia en la última gráfica, donde es el glutatión, pero oxidado, el que ya no nos va a servir, el que está alto, y el que nos está sirviendo es menor, es poco, ¿no? Entonces, el glutatión peroxidasa cataliza la oxidación de glutatión a disulfuro de glutatión cuando ya se oxida durante la desintoxicación del periodo de hidrógeno, peróxido de hidrógeno y los productos tóxicos de peroxidación lipídica, generalmente continuamente con consecuencias del secuestro e infiltración de leucocitos inflamatorios. Por lo tanto, la disminución de la actividad de la enzima glutatión peroxidasa en nuestros pacientes probablemente se debió a niveles agotados de glutatión, peróxido de hidrógeno mejorado, así como los niveles de MDA, de monomil y deficiencia de selenio. Del mismo modo, el agotamiento de niveles de glutatión puede deberse a un mayor consumo de glutatión o la falta de glicina o ácido glutámico que se encuentra en la estructura de glutatión. Por eso es de vital importancia que estemos produciendo glutatión en cantidades correctas. En resumen, nuestros resultados han mostrado claramente un aumento significativo del estrés oxidativo y la disminución del estado oxidante en pacientes asmáticos, incluso en condiciones controladas. Entonces, prácticamente todos los artículos nos están diciendo lo que yo te dije desde el inicio, que mantener los niveles altos de estrés oxidativo, altos de radicales libres, van a ocasionar daños en las células y van a provocar inflamación, y eso es lo que desencadena justamente esta enfermedad llamada asma. La hemostasis del glutatión en las vías respiratorias se alterará en niños con asma grave, evidencia del estrés oxidativo. Es la disfunción celular de las vías respiratorias una característica diferenciadora del asma grave en niños que puede estar relacionada con desequilibrios antioxidantes de glutatión. Planteamos la hipótesis de que la oxidación de glutatión a disulfuro de glutatión en el líquido de revestimiento epitelial de los niños y el asma grave
contribuiría a la alteración de la hemostasis de macrófagos en las vías respiratorias. Entonces, en fin, hay más evidencia y aquí tenemos a este glutatión oxidados en las asmas severos se eleva más. ¿Por qué? Porque es la que ya no nos sirve, ya fue utilizada y ahora necesitamos elevar el glutatión que prácticamente es el GSH, la función que nos va a servir. El glutatión es un péptido tiol que es esencial para la defensa contra el daño oxidativo y la función de células. En fin, más artículos y que crees que tenemos que estar agregando con esas cantidades grandes que nos da el vivir en este día, vivir ya en el 2025 de tener mucho estrés oxidativo. Tenemos que elevar nuestro glutatión a través de este nutracéutico que se llama Inmunocal. El Inmunocal está patentado por Immunotech, no hay competencia, no hay otra empresa que lo pueda producir, sí, y es el único a nivel mundial. Este laboratorio se encuentra en Canadá, tiene presencia ya en 18 países, 9 en América y 9 en Europa, y tiene evidencia científica de que funciona. Si tú te vas al PDR, ponle ahí en tu buscador PDR Inmunocal, te va a llevar justamente a la ficha técnica como si fuera un fármaco. El PDR es el libro de referencias médicas más utilizado por los médicos del mundo y cuando quiero saber del naproxeno, cuando quiero saber de la fosfamida, cuando yo quiero saber de la trimetoprim con sulfametoxazol, me voy a buscar a ese libro y ahí me aparece toda la información de ese libro porque ya científicamente está comprobado que funciona. Yo no tengo que tomar el trimetoprim para ver si funciona como antibiótico, ni debo tomar el metotrexate para ver si funciona para algunos casos. Entonces, no necesito hacerlo simplemente con que esté ahí. Ya doy por hecho porque la ciencia ya lo estudió y ahí aparece Inmunocal. Y aparece como nutracéutico. No es un fármaco, lo sacaron de la leche, es un alimento. De hecho, no tiene sobredosis, pero dice ahí que está comprobado que eleva los niveles de glutatión. Entonces, tomar Inmunocal es de vital importancia para todo ser humano hoy día. Y si estás enfermo, tienes cáncer, tienes diabetes, tienes hipertensión, tienes lupus eritematoso, tienes autismo, tú tienes cualquier de estas enfermedades o cualquier enfermedad, inclusive asma, debes tomar Inmunocal para reducir el estrés oxidativo y que no tengas ese daño. Y tenemos una segunda versión del Inmunocal Platinum que contiene también cisteína, lo mismo que la caja azul, pero el doctor Bulldog le agrega o le adiciona proteínas moduladoras de las citoquinas, o sea, evita la inflamación celular. Es recomendable la caja azul para todos, desde embarazadas, recién nacidos, adultos grandes, todo el mundo puede tomar la caja azul. Y la caja platino se recomienda en personas mayores de 20, 25 años porque no necesitamos tantos antiinflamatorios previos a esa edad. Sin embargo, si tengo un niño que tiene asma, yo le doy platino. ¿Por qué? Porque va a evitar esa inflamación celular que hablábamos a través de modular justamente estas citoquinas que estábamos hablando que van a provocar la inflamación dentro de los bronquios, pero también tiene creatina para tener mayor fuerza muscular y también tiene un efecto redox del pH que lo lleva a la alcalinidad. Entonces, este Inmunocal Platinum es buenísimo, de hecho es mi favorito. Sale el Inmunocal Platinum, todas las personas deberían estar tomando de 1 a 2 sobres diarios de manera normal, pero si estás enfermo puedes tomar 3, 4 sobres y si estás grave y estás muy mal puedes tomar 6, 8 sobres diarios de Inmunocal. No hay sobredosis, pero ese glutatión elevado va a ir a reparar tus células y va a hacer que esto se desinflame, que funcione correctamente, que tenga más energía, que duermas mejor, que te sientas bien. Y si le adicionas un sobrecito de Inmunocal Optimizer que tiene 50 frutas y verduras y actúa sobre epigenética a través de activar el NRF2 que va a sostener y va a mantener en buena función el glutatión, obviamente va a ser mucho mejor. ¿Cuántas frutas y verduras puedes comer aunque tengas en tu mesa llena ahí de frutas y verduras? 3 o 4, ¿no? Cuando tú tomas esto ya vienen deshidratados, sabe riquísimo, lo pones en un poquito de agua y te lo tomas y eso va a mejorar también tu sistema antioxidante a través de la vía del NRF2, que en especial el Inmunocal Optimizer actúa a nivel del sulforafano, que es la mejor manera de elevar estos niveles de NRF2 en tus células. Y tenemos una versión que es nueva, apenas este año sacaron WIMS, que contiene gelatina, es gomitas, sí, que estas gomitas saben riquísimo a naranja, a mí me encantó cuando lo probé, por ahí de hecho hice en TikTok un videíto, me encantó el sabor, y contiene colina, contiene vitamina A, contiene vitamina C, ¿qué son esos? Antioxidantes. Entonces, si un niño
de cualquier edad debería estar tomando por lo menos uno diario de estos. Y aparte trae 300 gramos de omega. Es una maravilla. Es tecnología, ¿sí? Nutricional a través de esas WIMS que saben riquísimas. Y si le das uno a tu peque, guárdalo porque se lo va a querer comer todo, sabe riquísimo. Pero pues obviamente hay que darles uno diario, es la dosis recomendada diaria. Si come más no pasa nada, pero lo ideal es que te alcance una diaria para un mes. ¿Sale? Todo para niño que tenga asma, les recomiendo estos antioxidantes que trae WIMS. Y casos clínicos, bueno, hemos hablado mucho de ciencia, pero ahora, ¿qué pasa cuando tomo el inmunocal y cuando he tenido asma? Invité por ahí una amiguita, Valeria Borda Ramón. Ella se encuentra en Perú, pero donde está ahorita creo que no hay buena señal, así es que me dice, ¿sabe qué, Doc? Mejor le hago un video y haga el favor de pasarlo por ahí. Y yo soy encantado de ver a Valeria. Ya tenía rato que no la había visto, la conocí en un viaje de la vida inmunoteca en Escaret, la verdad, hermosísima. Valeria también, su hermana, y le tengo mucho aprecio por toda la familia Borda a Ramón porque son hijos y nada más y nada menos que Jacqueline Ramón, que es una de las líderes más grandes que tiene Perú, diamante ejecutiva, y su esposo Raúl Borda, que la verdad es que ellos me han invitado en sus eventos de Zoom a través de estas tecnologías, pero quedamos que nos van a invitar un cevichazo buenísimo cada vez que yo llegue a Perú, así es que les presento al testimonio de Valeria. Hola, les saluda Valeria Borda Ramón desde la ciudad incontrastable de Huancayo, en Perú. Y estoy aquí porque quiero compartirles mi testimonio sobre el asma. Cuando tenía 4 años, mis padres me llevaron de emergencia al Seguro Social porque no podía respirar ni por la nariz ni por la boca. Mis vías respiratorias se habían bloqueado y el pecho se me había hinchado. Tuvieron que inyectarme, nebulizarme y finalmente internarme 7 días en UCI. Mi diagnóstico fue paciente asmática con neumonía. El asma fue algo que desarrollé o heredé genéticamente por mi abuela paterna, quien toda su vida fue una paciente asmática. Recuerdo claramente que salí del hospital con una bolsa llena de medicamentos, corticoides, inhaladores, antihistamínicos. Constantemente tenía que ir para que me nebulicen y me pongan inyecciones. El doctor le dijo a mi mamá que iba a tener que vivir con esos medicamentos y esa rutina toda mi vida, que el asma no tenía cura. No iba a poder jugar como una niña normal o hacer algún deporte porque si sudaba o me agitaba un poco me quedaba sin aire. No podía consumir lácteos y muchos otros alimentos que a mí me gustaban. No podía ir a supermercados o plazas donde tengan aire acondicionado porque recaía. Pasó el tiempo y empecé a mostrar despigmentación en mis dientes, dolores de huesos, irritación estomacal, hinchazón del rostro y el abdomen también. Efectos secundarios propios de consumir tantos medicamentos. Recuerdo que mi madre se puso a llorar pensando en el futuro que me iba a esperar siendo dependiente de los fármacos. Y es así que ella, Jacqueline Ramón, junto a mi padre Raúl, empiezan a buscar otros productos o complementos que sean naturales y puedan ayudarme con esta enfermedad. Me mantuve estable por un tiempo, pero a los 17 años me regresó un cuadro severo asmático y estaba por culminar la secundaria en Perú. Tenía que dar un examen muy importante, siempre fui una niña muy aplicada, ocupaba los primeros puestos en el colegio, pero ese día la directora me retiró del salón y me dijo que tenía que regresar a casa, que le pregunta a mis padres por qué yo no pude dar el examen ese día. Y pues evidentemente fue una situación que me hizo sentir muy frustrada, avergonzada y sobre todo estresada. Cuando llego a casa me entero que mis papás debían varios meses el colegio por temas económicos muy difíciles que estábamos pasando en casa. Fue ese día en la noche que me regresó ese cuadro asmático, empezó el silbido en el pecho, no podía respirar bien, pero para ese entonces yo ya no tenía un seguro social. Mi mamá había asistido en el 2019 a una charla con Inmunotech. Ella en verdad no quiso saber nada en ese momento porque se lo presentaron principalmente como un proyecto de negocios. Pero algo que sí recordó muy bien es que el Inmunocal incluso funcionaba como un antihistamínico. Así que esa noche mi papá se consiguió unos cuantos sobres, no eran muchos, y recuerdo que tomé un sobre y bastó para poder dormir tranquila. Al día siguiente me dieron otro sobre. Y pues mi padre empieza a investigar un poco más sobre Inmunocal porque él era el más erizo, el más escéptico y se da con la sorpresa de que Inmunocal tiene muchos respaldos científicos. Para mi buena fortuna, Inmunocal llega a Perú en octubre de ese mismo año, el 2019. Mis padres toman la decisión de comprar un pack para mí y poder hacer mi tratamiento. Tomaba 4 sobres diarios del Inmunocal regular y complementaba con 2 sobres del platino.
Hoy en día, a mis 23 años, soy una joven que hace deporte con normalidad, consumo los productos que quiera, puedo ir a los lugares que quiera, sin limitarme. Es más, hace unos días viajé por carretera, estuvimos a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar, hice trekking, hasta bailé con mi familia y no tuve ningún problema o dificultad para poder respirar. Y gracias a tomar Inmunocal puedo hacer mi vida con normalidad. Gracias por la invitación, doctor Chema Andujano, y deseo de todo corazón que mi testimonio sirva de ayuda para muchas personas. Soy Valeria Borda Ramón y soy Inmunotech. Muchísimas gracias, Valeria, Cris, Jacqueline y Raúl, a la familia desde Perú que nos dieron esta maravillosa testimonio. Pero ¿qué creen? Tengo otra sorpresa. Antes de pasar a la última parte de esta presentación, me gustaría, si tú has tenido mejoría en tu salud con el Inmunocal, escríbelo por favor ahí. Es importante que la gente sepa si te ha ayudado o no tomar el Inmunocal y qué padecimientos es que te ayudó el Inmunocal y los demás nutracéuticos que tiene Inmunotech. Pues no solamente tiene el Inmunocal, tiene el Optimizer, tiene el Bionutric, tiene el Canutric, tiene muchos 13. Aquí en México y en otros países tenemos algunos nutracéuticos, pero ¿qué creen? Tengo una gran sorpresa con ustedes. La doctora Flor Garcilaso, perdón, está con nosotros. Ella tiene mucha experiencia en redes de mercadeo. Es una amiga también de Inmunotech y ella me dijo, pon esta imagen, doctora Flor, cuénteme qué pasó en la familia Ayasma. Cuénteme, ¿quién es este chiquito que está por acá, que ahora ya veo que está grandísimo? Buenas tardes, doctora Flor Garcilaso. Muchas gracias, doctor Che. Es un gusto estar con usted. Gracias por la invitación. Me siento honrada. Al contrario. Pues buenas noches a todos. Saludos y felicidades porque están hoy conectados, aprendiendo, escuchando, quienes están por primera vez enterándose de esta extraordinaria noticia de que hay algo más que va a complementar para mejorar la salud de vida de todos, ¿no? Y bueno, pues les comparto que cuando mi hijo, el mayor, que es Hugo, Hugo, cuando nació muy bien, todo iba bien, era un niño muy sano. A los 6 meses de edad viajamos a la playa y ahí en la playa, con los cambios de clima, el aire acondicionado, todo esto, desarrolló por primera vez una crisis de hiperreactividad bronquial. O sea, era muy pequeñito, era un bebecito y estando en la playa, pues nos tuvimos que llevar y buscar una clínica de urgencias donde pudieran atenderlo, nebulizarlo. Fue muy complicado y bueno, finalmente lo sacaron de esa crisis, regresamos a la Ciudad de México y volvió a pasar lo mismo. Entonces dije, no, esto ya no está bien. Vamos con su pediatra y le mandan a hacer todo el protocolo de estudios para poder diagnosticar el asma y ver qué era lo que le estaba ocasionando esa hiperreactividad bronquial. O sea, quiere decir que los bronquios se inflamen, se cierren al grado de que la persona no pueda respirar. El punto es que salió positivo, con todos los estudios que le hicieron, le diagnostican el asma y a veces las personas cuando ya tienen un diagnóstico como que ya se sienten tranquilas, ¿no? Dicen, pues al menos ya sabemos qué es lo que tiene mi familiar, mi hijo, ahora sí ya le van a poder dar el tratamiento correcto. Y así fue en ese momento, pues yo dije, no, pues lo normal, los corticosteroides inhalados, las nebulizaciones, las de rescate y después las del tratamiento. Y así empezamos, pero siguió pasando y pasando el tiempo y llegó un punto en que mi hijo Hugo tenía las crisis de asma entre 1 y 2 veces al mes. Quiere decir que no estaba controlado. Entonces visitamos a un pediatra, otro pediatra, que al neumólogo, que al alergólogo, y era un cuento de nunca acabar. Probamos la homeopatía, ¿no? En esa búsqueda y en esa desesperación de encontrar algo más que poder hacer. Y pues yo como médico me puse a estudiar más a detalle de la enfermedad y bueno, en la casa evitamos todos los alergenos, o sea, no había plantas, no había peluches, no había alfombras, nada que pudiera acumular polvo, nada que yo sabía que le generaba la alergia. Empecé a estudiar temas de nutrición y suplementación precisamente para poder ayudarle un poco más a detalle. Pero así nos la pasamos, o sea, Hugo era un niño muy enfermizo, iba a la escuela y se enfermaba y siempre tenía el escurrimiento nasal, las ojeras características de las personas que tienen múltiples alergias.
la tosecita crónica, entonces él hacía algo de actividad física y tosía, empezaba a toser, pero además de eso yo veía cómo respiraba y yo decía, ya tiene la crisis, o sea, él podía, como que ya se adaptó, siendo un niño chiquito, él jugaba y todo, pero yo lo veía que respiraba con la dificultad. Y a veces le daban fiebres de 39 y 40 grados, pero no por un proceso inflamatorio, no por una infección, por el proceso inflamatorio. Entonces era más difícil de resolver. Y había ocasiones que en casa, pues en vez de llevarlo al hospital, pues yo me quedaba a que resolviera la crisis ahí en casa y las nebulizaciones de rescate y los medicamentos. Bueno, era de verdad muy complicado. Viajábamos y yo me llevaba una maleta con el nebulizador y todo el arsenal de medicamentos por si le daba la crisis a donde fuéramos. O sea, no teníamos calidad de vida, realmente era bien complicado. Y Y también bueno, se gasta, doctora. perdón, sí, Y lo también que se se gasta. gasta. Exactamente, porque pues los medicamentos, pues obviamente comprábamos los de patente y no son nada económicos, ¿no? Y entonces, y sabíamos que siempre debíamos tener los medicamentos para sacarlo de la crisis en casa, más los que usaba regularmente, ¿no? Que el Ceretide, que el Montelukast, y bueno, ya dije marcas, pero bueno, quien tiene el problema sabe, ¿no? Claro. Y así pasó, ¿no? Los años, llegó a los 3 años de edad mi hijo. Y entonces, pues en esa desesperación de búsqueda, de verdad yo siempre digo que pues Dios nos pone las cosas en el lugar y momento correcto, porque entonces un primo de mi esposo, Juan Navarro, que pues siempre le estaré agradecida porque él fue el que me dijo, Flor, él nos invitaba como al proyecto integral de negocio, pero cuando él nos dijo, Flor y Hugo, esta caja nos presentó la caja del Inmunocal Azul, esta caja le está ayudando a las personas con asma. Ahí fue cuando por primera vez volteamos a ver qué estaba haciendo Juan, en qué andaba, y porque Juan ya me había mandado información, pero la realidad es que como yo no entendía bien como qué me quería decir ni por qué me estaba invitando, yo no había revisado la información que Juan me enviaba hasta que le dio al clavo. Y ahí fue cuando dije, bueno, ok, pues voy a ver, voy a probar, me voy a poner a revisar. Y como buen médico, y digo como buen porque sé que también hay médicos que estamos como cerrados a abrir, a estudiar cosas nuevas, como buen médico, pero también en esa desesperación de mamá, yo dije, pues a ver qué es lo que me está dando Juan. Y bueno, leí, revisé cuando encontré que hasta en el libro de referencia médica de Estados Unidos y en el de Canadá aparece el inmunocal. Dije, ah, pues esto es algo muy serio. Pero no solo eso, en el libro de referencia médica de Estados Unidos, si ustedes lo revisan, pueden revisar la página que es la página pdr.net, viene una sección que habla de las indicaciones y uso del inmunocal. Y precisamente ahí dice estados de deficiencia de glutatión. Y después, más adelante dice, ¿cuáles son los estados de deficiencia de glutatión? Así lo dice, ¿no? Incluye, pero no se limitan a, y en esa lista de padecimientos aparece el asma. Así es. Entonces yo dije, o sea, el inmunocal tiene una indicación para el asma. Entonces dije, pues se lo voy a dar a mi hijo a ver qué pasa, ¿no? Entonces ya más o menos había entendido porque a mí me costó mucho trabajo entender cómo es que un suplemento pudiera ayudar mucho más que un medicamento. No es que ayude más o menos, es que actúa diferente. Así Hoy lo es. entiendo, ¿no? Hoy entendí que el problema de mi hijo era que tenía niveles bajos de glutatión porque hay muchos factores ambientales, hasta emocionales, que modifican el sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico de mi hijo estaba muy desequilibrado precisamente por la deficiencia de glutatión. Entonces, cuando yo entendí eso, dije, pues esto le va a ayudar. Empezamos a tomar le empecé a dar el inmunocal a mi hijo cuando tenía 3 años de edad, así como estaba chiquito en las fotos, en su foto de Buzz Lightyear, más o menos ahí a esa edad empezó a tomar el inmunocal. Y esa primer semana que lo tomó, y yo le empecé a dar solamente medio sobre del inmunocal regular, cuando tenía 3 años de edad. Con medio sobre al día, empezamos a notar que esa primer semana ya no tenía tantos síntomas de las alergias. Es decir, ya no tenía ese escurrimiento nasal persistente. Con el paso del tiempo dejó de presentar esas ojeras tan marcadas que él tenía.
siguió creciendo, siguió pasando el tiempo y había veces que el medicamento, porque no le dejaba de administrar sus medicamentos, pero la realidad es que como ya estaba tan controlado, a veces ya hasta se me olvidaba aplicarle el medicamento, ¿no? Pero algo importante también, como comentó Valeria en su testimonio, que su mamá estaba preocupada por darle tantos medicamentos, yo también, o sea, yo Claro, con plena conciencia, yo decía, ¿cómo le voy a dar tantos medicamentos a mi hijo toda la vida? O sea, yo decía, no es posible, algo tengo que encontrar, algo diferente vamos a hacer, y pues eso fue el inmunocal, ¿no? Siguió pasando el tiempo, siguió creciendo, incluso pues yo ya gradualmente le fui quitando todos los fármacos y Hugo hoy en día lleva tomando el inmunocal ya 10 años y son 10 años o más de 10 años en que no ha tenido una sola crisis de wow, asma. Las impresionante. alergias, y las alergias fueron disminuyendo gradualmente. Por ahí de repente un poquito que la rinitis alérgica, pero o sea, nada que ver con la crisis de asma que tenía cuando era un pequeñito, ¿no? Entonces, a mí esto me cambió la vida. Después Hugo, pues ya como por ahí de los 5 o 6 años de edad, empezó a hacer deporte, empezó a practicar taekwondo, llegó a un nivel muy alto, como cinta verde avanzada, una cosa así, no, ya no me acuerdo bien. Pero a lo que voy es que si siguiera con las crisis de asma, no hubiera podido hacer actividad física a Jamás. ese nivel. Entonces, definitivamente, a Hugo le encanta el deporte, o sea, hace mucho ejercicio. Hoy en día, que ya tiene 14 años, corre mucho y hace muy buenos tiempos para su edad. Practica el básquetbol a nivel profesional, ha tenido competencias nacionales. Por ejemplo, ahora en vacaciones estuvo en un campamento de básquetbol y entrenaban en pleno rayo del sol, o sea, al aire libre en un parque, 4 horas de lunes a viernes. O sea, realmente él tiene una energía, tiene un rendimiento físico, híjole, incomparable, ¿no? Y no solo eso, doctor, el tono muscular que Hugo tiene, o sea, de verdad es muy diferente porque como que ahora los basquetbolistas son muy altos y flaquitos, ¿no? Muy flacos. Así No, es. Hugo tiene una fuerza y tiene realmente un tono muscular envidiable en comparación con otros niños de su edad. Hoy Hugo toma como pues hace mucho ejercicio, en la mañana yo le doy, sobre todo cuando tiene competencias y mucho estrés físico, mucho estrés por sus actividades y sé que va a tener jornadas largas de deporte, en la mañana le damos un azul y un platino y en la noche le damos el Sport. Y Excelente. cuando tiene así días de que no hace tanto deporte o periodos como de un poco más de descanso, nada más le damos o ya sea que se tome en la mañana o que se tome el Sport en la noche. Entonces vamos ajustándole la dosis dependiendo las actividades que él tiene, ¿no? Pero sin duda a nosotros el inmunocal nos ha cambiado la vida, ¿no? Y yo sé que no solo a nivel de físico, de la salud de Hugo, a nivel neurológico también, o sea, el rendimiento académico que tiene, bueno, incluso hasta estudia piano, ¿no? A nivel profesional en el Conservatorio de Música. Entonces, realmente yo digo, pues aguanta por el inmunocal, ¿no? Y por supuesto que muchas mamás me preguntan, ¿no? Oye, pues, ¿qué toma Hugo? ¿Qué haces? Y pues, ¿de qué hablo? Del inmunocal, por supuesto, ¿no? Así es, doctor. Definitivamente. Wow, qué testimonio. Más de 10 años sin crisis, sin nada, hoy mejor. Quizás está más alto que usted, doctora, porque no los he visto juntos Por a la par. mucho, por mucho. Jugador de básquetbol y todo. Sí. Doctora, ya para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, cuénteme en qué testimonios o en qué casos, en qué problemas de salud ha visto mejoría cuando las personas toman el Inmunocal y los demás nutracéuticos de Inmunotech. Híjole, es que tengo muchísimos. Bueno, voy a compartir de los más cercanos y de la Ajá, familia. Por ejemplo, hoy compartí el testimonio de mi suegra. Mi suegra ahora en septiembre va a cumplir 80 años de edad. Ella tiene diabetes con más de 30 años de evolución. Antes de tomar el inmunocal, ella ya había tenido en 2 ocasiones cirugía por retinopatía diabética. Ya tenía neuropatías, entonces tomaba pues mucha farmacia, ¿no? Sus niveles de glucosa más o menos estaban estables, ella es muy disciplinada, pero finalmente es una enfermedad crónico-degenerativa, o sea, sigue avanzando. Entonces empezó a tomar el inmunocal gradualmente porque no es de la noche a la mañana, o sea, es con el paso de los días, de las semanas, dependiendo del nivel de estrés oxidativo de cada persona.
fue controlando sus niveles de glucosa, ahora están mucho más estables, dejó de tener las neuropatías y en el tiempo que lleva tomando Inmunocal no ha vuelto a tener una sola problema de retinopatía diabética, ¿no? Entonces realmente mi suegra ahora está mucho más controlada que antes, tiene mucha energía, bueno, viaja muchísimo, yo creo que ella vive para viajar por el mundo, hasta sola ha viajado a otros continentes, ¿no? O sea, se nota realmente la calidad de vida que ella tiene, ¿no? Porque aquí en casa, doctor, pues lo tomamos todos y pues ya tenemos 10 años tomando el Inmunocal y lo seguiremos tomando mientras se pueda. Definitivamente tomar estos nutracéuticos es calidad de vida. Muchas gracias, doctora Flor. Un fuerte abrazo también para Hugo Leivas, un tipazo, una persona que yo quiero y admiro mucho, a su familia y usualmente nos vemos afortunadamente en cada viaje de la vida Inmunotech y seguramente nos veremos en el crucero. Así es, doctor. Muchas gracias y gracias de verdad por darse el tiempo de explicarnos de una forma tan maravillosa en cada una de las conferencias que usted comparte. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Saludos a todos. Gracias. Igualmente, no dejen de compartir esta información a todo el mundo. Todos estos niños merecen tener una mejor calidad de vida. Las personas adultas también, personas que tienen problemas de cáncer. En fin, hay mucho que hablar sobre el Inmunocal, pero pues llegamos al fin de esta charla el día de hoy. Les agradezco mucho. Soy el doctor Chema Lujano Cruz y soy 100% Inmunotech. Gracias. Saludos a todos, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, doctor. De ejercicio.